además va a ingresar acá. Entonces voy a colocarle a la presentación en pantalla completa. Bueno, el tema de esta semana, bueno, de esta primera clase se llama la célula. La célula, bueno, ustedes en su curso van a ver biología celular y molecular. Y esto es muy importante porque la célula es la unidad básica de toda la vida. Es la parte más pequeña de la vida y es importante conocer lo más pequeño porque en los siguientes años de universidad van a ver desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces, también es importante conocer porque esto es la base para muchas cosas como lo que es la fisiología, la histología, también incluso puede ser la patología, porque si entendemos qué es lo que está pasando en pequeño, también vamos a entender cómo está pasando en grande. Muchas de las cosas que ustedes vean en biología lo van a ver también en segundo año de medicina. Por eso es importante que ustedes lean, que ustedes comprendan. No sé si ya tienen el libro de biología para el siguiente año. Yo se los voy a pasar también por si lo quieren ahí, por si quieren leer un poquito. Y bueno, vamos a ver qué es. Ok, la célula. ¿No? La célula, bueno, aquí tenemos una representación de la constitución celular de los seres vivos, ¿sí? Y cuál es la función de estas. Y estas tienen una estructura, una organización y funcionan para hacer algo en el organismo, ¿sí? Generalmente las células tienen estructuras básicas, ¿sí? Aquí tenemos un dibujo de una célula procariota y una eucariota. Ustedes ya saben que las procariotas son las bacterias. Estas son unicelulares y estas son multicelulares, ¿sí? O sea, puede ser una o puede ser muchas células, ¿sí? Estas tienen, pues, estructuras básicas. Todas se componen de biomoléculas. ¿Cuáles son las biomoléculas? Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Aunque también tenemos el agua. El agua también es una biomolécula. Ustedes van a ver que en primer año hay doctores que dicen, ah, sí, el agua es una biomolécula también, y otros que dicen que no, porque el agua es inorgánica. Pero realmente el agua es muy importante para muchas de las funciones del organismo. Entonces, hay gente que lo toma, hay gente que no, pero igual lo vamos a dar. Eh, bueno, estructuras básicas. Por ejemplo, todas tienen su membrana plasmática, todas tienen su núcleo. Bueno, depende, ¿va? Si es eucariota tiene núcleo, si es procariota no tiene. Pero ambos tienen ADN, ¿sí? Ambos también tienen su citosol, tienen ribosomas, producen proteínas, tienen un método de transporte. En este caso aquí tenemos un flagelo, también puede tener cilios, que eso ya es motor, también lo van a ver como en como en junio del siguiente año, más o menos. Y pues es importante entender eso. Bueno, aquí tenemos también que todos los seres vivos están constituidos por una o más células. Y estos se clasifican en uni o pluricelulares, ¿sí? Eso es como lo básico de esto. Y aquí tenemos algunas diferencias entre las células procariotas y eucariotas. Lo procariota, pro, el prefijo, viene del latín y significa antes de cario, ¿sí? Cario es núcleo, entonces significa que estas no tienen núcleo. Y bueno, hay una teoría que se llama la teoría endógena que explica de que las células se originaron primero de la mitocondria. La mitocondria, si ustedes la ven o ven una imagen, aquí no se mira muy bien, pero es un organelo muy pequeño. Bueno, vamos a hacer a subir un poco esto. Aquí, esta es la mitocondria, ¿sí? La mitocondria en un inicio, bueno, se cree que es como de ahí se originó la vida. Y si la ven, se parece mucho a esta de acá. ¿Sí? Esta es una célula procariota y se parece mucho, ¿sí? Esta tiene dos capas y y también tiene su propio ADN. Entonces se cree que de ahí vinieron las células procariotas, estas de acá, y a partir de estas se originaron las células eucariotas o las animales o vegetales, ¿sí? Eh, y bueno, esa es como la teoría. A ver, vamos a ver acá. Aquí está, va. Eso es como lo que se cree, ¿verdad?
¿Qué hice aquí? Disculpen. Ahí está. Bueno, eso es importante que ustedes pues lo sepan porque creo que se les vino en una pregunta de ahí del examen de admisión. Pues también aquí vamos a ver acá. Ok, la procariota tiene el material genético en el citoplasma, ¿sí? Aquí tenemos esto que está acá. Esto es el ADN. El ADN se va a encontrar disperso. Se va a encontrar, por así decirlo, regado, ¿sí? Va a estar así en forma... no va a estar en un lugar específico, ¿sí? Y este va a tener una forma como circular, ¿sí? No es como una cadenita. En el caso de la célula eucariota, se observa como un núcleo, ¿sí? Aquí tenemos el núcleo. Este núcleo vamos a tener cromatina. La cromatina básicamente es un conjunto de proteínas especializadas que se llaman histonas, que toman a lo que es el ADN y lo envuelven, ¿sí? Lo compactan. Entonces, en el núcleo de la célula eucariota, ¿sí? Aquí vamos a tener el ADN compactado y en una parte específica que es el núcleo. En este caso, en la procariota lo vamos a tener así regado, ¿sí? Y sí, específicamente sí tiene proteínas que lo unen o que lo protegen, ¿sí? Sin embargo, no se encuentra dentro de un organelo específico. Por eso se llama que es procariota, ¿sí? Que no tiene un núcleo. Vamos a ver acá. Bueno, las procariotas, siempre que yo pienso en ellas, son bacterias, ¿sí? Y las bacterias son unicelulares. Entonces, eso también lo tienen que saber. Es una diferencia, pues, la más sencilla. Y también se las podrían preguntar quizá en la primera clase o algo así. Entonces, solamente para que lo tengan ahí. Ok, son células simples. También viene el tamaño. Todo lo que es procariota, todo lo que es bacteria, son mucho más pequeñas. Son células muy pequeñas, muy básicas. En cambio, las células eucariotas, eu viene del latín que significa verdadero y carion de núcleo. Entonces, en estas vamos a encontrar un núcleo inmerso en el citoplasma que va a estar rodeado de retículo endoplasmático, ¿sí? Y este retículo endoplasmático va a servir para muchas cosas. Pero en este caso solo vamos a hablar de las partes básicas, ¿sí? Ok, estas son mucho más grandes y más complejas. Y pueden ser unicelulares o pluricelulares, ¿sí? Tenemos solo una de estas. Una de estas pues ya es eucariota, sea vegetal o animal. Sí, pero ya podemos tener muchas más. Y cuando ya se unen varias células van a formar tejidos, ¿sí? Ok, ahora vamos a ver lo que son los postulados de la teoría celular. Todos los organismos están formados por una o más células, ¿sí? Eso ya lo sabemos. La célula es la unidad básica de la estructura de todos los organismos, ¿sí? Y todas las células se originan a partir de una célula preexistente. Y bueno, ahí podemos meter lo que habíamos dicho sobre la teoría endógena, que la mitocondria originó una célula procariota y esta a su vez originó la eucariota. Entonces, pues eso es como lo básico de esto. Ahora vamos a ver algunas características de las células. Esto es importante, porque esto se va a ver también en lo que es histología y fisiología, ¿sí? Todo esto, independientemente de qué tipo de célula sea, procariota o eucariota, todas ellas tienen estas características. Todas poseen un programa genético, ¿sí? ¿Qué significa con un programa genético? No solamente significa que tienen ADN, significa que este ADN puede pasar a ARN, ¿sí? A ácido desoxirribonucleico. Y este ácido, a su vez, puede formar proteínas, que esa ya es ¿cómo decirlo? Es como ya es el fenotipo, ¿sí? Ya es lo que quiere hacer la célula con el ADN que tenga. Porque una célula puede tener ADN, sin embargo las proteínas que tiene o las proteínas que produce esa célula difieren mucho dependiendo de qué tipo es, ¿sí? Poseen un programa genético. Pueden convertir proteínas, pueden replicarse, pueden duplicarse también, ¿sí? Se pueden reproducir. Ok, aquí también tenemos la capacidad de reproducción, que es la que ya dije. Eso también viene aquí, que se conoce como homeostasis. Esto es una palabra muy específica, muy importante.
Ustedes la tienen que conocer. Homeostasis es un equilibrio. La homeostasis es un equilibrio interno que tienen todos los organismos vivos. En el caso de los seres vivos, en el caso de los seres humanos, un ejemplo de homeostasis es la temperatura, ¿sí? Ustedes tienen una temperatura de 36.5 a 7.7, más o menos. Digo, 37.7, eso es lo normal, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si una persona tiene, ¿qué puede ser? Que su temperatura baje. Si una persona disminuye su temperatura, la persona va a empezar a temblar. Y cuando la persona tiembla, ese temblor ayuda para que la persona pues tenga o aumente un poco su temperatura. ¿Sí? Es una especie como de sistema que regula y hace que la persona vuelva a un estado normal, un estado de equilibrio, en el que no es ni muy frío ni muy caliente. Esa es la homeostasis. Homeostasis también puede ser, por ejemplo, un ser vivo que tenga sed, ¿sí? Entonces va y toma un poco de agua. Entonces se refresca y al mismo tiempo el agua ayuda pues para todos sus procesos metabólicos. Ese también es un ejemplo de homeostasis. Un ejemplo de homeostasis en el caso de estas células puede ser, por ejemplo, que tenga que necesite nutrientes. Entonces activa un montón de canales aquí. Estos canales van a producir, bueno, van a ser como entradas para que entren proteínas, entre azúcar dentro de esta célula y la célula pueda pues desarrollarse, pueda tener energía. Ese es un ejemplo de homeostasis. Eso pues lo vamos a ver más adelante o lo van a ver durante todo el año de biología. Y básicamente todos los sistemas que se vean, todas las funciones, llevan a homeostasis, que es el equilibrio. Ok, todas obtienen y utilizan energía, ¿sí? Bueno, el ejemplo de esto es todo lo que ustedes les preguntan, ¿sí? Lo que es glucólisis, ciclo de Krebs, lo que viene siendo también cadena transportadora de electrones, todo eso se relaciona acá, ¿sí? Obtienen y la utilizan. Obtienen, todo va a venir de afuera, ¿sí? En el caso de las células del cuerpo, el cuerpo humano, uno pues come ya sea carne o uno pues come, no sé, vegetales. Entonces esos vegetales nos van a dar energía, se absorben dentro del cuerpo y ya se distribuyen a todas las células que tenemos, ¿sí? No importa si es una célula, pues, ¿qué les puedo decir? Del sistema nervioso, una célula sanguínea, una célula, pues incluso, ¿qué? La del pie, una célula del pie, una célula del dedo, cualquier cosa, todas las células tienen esta misma capacidad, obtienen y la utilizan. Y aquí, asimismo, también pueden realizar acciones de metabolismo, ¿sí? Reacciones químicas o el metabolismo. Aquí vemos acciones que son de catabolismo, que son las que se encargan de destruir todas las biomoléculas. Por ejemplo, toma una glucosa y la glucosa la empieza a partir y forma al final piruvato y forma ATP. Esa es una reacción catabólica. O también puede formar proteínas, puede formar lípidos. ¿Qué pasa cuando una persona come? ¿Sí? Una persona come y ahí está, tranquila. Pero ¿qué pasa cuando comemos en exceso? Ese exceso de energía, al final, en la ley de la conservación de la energía, se transforma, ¿sí? Y se convierte en grasa, en el caso del cuerpo humano. Comemos una gran cantidad de azúcar o puede que comamos incluso una gran cantidad de cosas que no sean quizá muy dulces o que no tengan mucha grasa, pero al final todo eso se va a convertir en grasa por reacciones metabólicas. Este tipo de reacciones se conoce como reacciones de anabolismo, ¿sí? Y estas requieren de energía. También lo van a ver, quizás se vea un poco más en química o en bioquímica, pero pues aquí lo mencionamos. Y bueno, también tienen la capacidad de desplazarse y de realizar movimientos. En el caso de esta célula, esta es una célula procariota. Esta tiene un flagelo, ¿sí? También tenemos aquí como... aquí pueden ser cilios, aquí no. Los cilios y los flagelos son una especie como de mecanismo que tienen las células para moverse, ¿sí? Para desplazarse en un medio. En el caso de los... puede ser un espermatozoide. No sé si han visto, todo el mundo ha visto una imagen de cómo es uno. Pues tiene una cabecita, ¿sí? Que se llama... va a estar el núcleo, tiene una cabeza que se llama acrosoma y tiene una colita, un flagelo, que es igual a este.
¿sí? Esto lo utilizan como método para desplazarse hacia un objetivo específico. También pues tienen la capacidad de reaccionar a estímulos. Por eso, por ejemplo, si una célula eh, fue infectada por un virus, puede cambiar ciertas características de esta célula y puede dañarla. ¿Sí? Esta también es capaz de eh, reaccionar a estímulos. También puede ser una hormona. Llega una hormona acá y actúa sobre la célula. Entonces la célula va a realizar ciertas funciones dependiendo de qué tipo de hormona sea. Tenemos cientos de hormonas, tenemos un montón de métodos de comunicación y dependiendo de qué es lo que quiera el cuerpo para llevar al mecanismo, digo al sistema, a la homeostasis, así va a ser la señal o la respuesta que esta célula dé, ¿sí? Finalmente se autorregulan, que esto es lo mismo que la homeostasis, ¿sí? La célula es capaz de regularse a sí misma, ¿sí? Si requiere una proteína específica, la célula la produce. Si requiere o se va a duplicar la célula empieza a duplicar su ADN o a replicarlo. También, por ejemplo, bueno, esos son los ejemplos que puedo dar acá. ¿Alguno tiene alguna pregunta sobre esto? No sé si alguien tiene alguna duda con esto. Si no, continuamos. Yo sí no tengo, no sé los demás. Ok. Si, bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la pueden escribir aquí en el chat. Si no quieren hablar, no hay ningún problema. Y así pues están tranquilas. Ok, si no, voy a continuar. Igual al final pues cualquier cosa me dice. Ok, ahora sí vamos a ver lo que son las macromoléculas, ¿sí? O biomoléculas. Estas macromoléculas o biomoléculas específicamente. Aquí no sé por qué coloqué macromoléculas, son biomoléculas. Eh, bueno, son cuatro. Tenemos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. El agua, como ya les dije, pues a veces se toma, a veces no. Yo la agregué aquí también para que la tengan, para que no tengan que, bueno, para que lo estudien también, porque siempre es importante. A ver, aquí pues vamos a ver primero el agua, ¿sí? Características que tiene el agua. Es un disolvente universal, ¿sí? Todas las sustancias que ustedes, bueno, casi todas las sustancias que ustedes agreguen al agua tienen la capacidad como de disolverse, ¿sí? Porque el agua es una sustancia pues que es así, tiene muchas cosas que la hacen ser como neutras. Entonces es muy sencillo. Incluso en química pues lo van a ver. También es un regulador térmico, ¿sí? No es lo mismo que ustedes estén en un lugar caliente y estén así, ¿cómo les digo yo? Al aire libre o que estén en agua, porque el agua tiende a absorber calor, ¿sí? Lo absorbe y es una gran cantidad de calor que se necesita para calentar el agua. Por eso, pues, cuando ustedes van a poner a calentar agua, la tienen que dejar un tiempo ahí porque el agua no se calienta mucho, o sea, instantáneamente. El agua tiene un tiempo o necesita una gran cantidad de energía para calentarse. Por eso mismo el agua es importante en el planeta Tierra, ¿va? Porque el agua pues regula la temperatura. Y realmente si no tuviéramos agua en el planeta Tierra aumentaría mucho de temperatura. Entonces también tienen que saber eso. Es un componente esencial de la célula, ¿sí? El agua pues se va a encontrar en el citoplasma. Se va a encontrar formando un medio acuoso dentro de la célula. Y va a estar como propiciando un espacio para que sucedan las reacciones químicas, ¿sí? Las reacciones metabólicas. Va, creo que en el cuerpo humano, esto es un poco más de fisiología, pero el cuerpo humano es 60% agua, ¿sí? Y pues este líquido va a estar tanto dentro como fuera de las células. Y también va a proporcionar un medio para el movimiento de solutos y solventes. Quizá no vean ahorita la importancia de esto, pero en fisiología se va a ver. Entonces, la importancia del movimiento de solutos y solventes. También vamos a ver si quieren, creo que tengo una presentación por ahí sobre lo que es, bueno, mecanismos de transporte a través de la membrana.
Esto también se los pueden preguntar y es bueno que lo sepan porque creo que en primer año se los explican, pero tal vez no van a entender tan sencillo. Entonces, pues ahí lo vamos a ver también. Ok, ahora sí, vamos con los carbohidratos. Bueno, esos son compuestos ternarios formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? CHO, CHO. Y están generalmente solubles en agua, ¿sí? Estos no se llevan bien con el agua. Entonces, también, bueno, ejemplos de carbohidratos tenemos un montón. Son todos lo que son azúcares, ¿sí? Eh, que puede ser alguna fruta, ¿sí? Ustedes comen una fruta, la fruta tiene fructosa, el azúcar de la fruta. Comemos, pues, ¿qué puede ser? Bueno, aquí tenemos, va. Vamos a ver, tal vez tengo más imágenes adelante. Ok, funciones de los carbohidratos. Tenemos una función energética. Por cada, pues, por cada gramo, tenemos 4 kilocalorías. Es una gran cantidad de energía. Y los carbohidratos va a ser la fuente principal de energía de todo el cuerpo, ¿sí? De todo el cuerpo. Todos los organismos van a usar principalmente este, especialmente en el cuerpo humano. En el cuerpo humano tenemos un montón de fuentes de energía. Sin embargo, esta es la primera. Esta es lo que el cuerpo humano va a consumir primero y luego va a consumir pues lo que viene siendo las grasas. Por eso, cuando una persona quiere bajar de peso, tiene que dejar de consumir esto, ¿sí? Carbohidratos. O puede consumirlo, pero no en exceso. Porque lo que se busca es de que queme más carbohidratos de los que consuma. En el caso de que consumamos mucho, estos carbohidratos tienen la capacidad de que pasan y por un montón de reacciones químicas, se convierten en grasa, ¿sí? En lípidos. Entonces, eso sí ya son un poco más difíciles de eliminarlos. En caso de estos, de los carbohidratos, por eso, si una persona quiere bajar de peso, no consume tanto de estos y cuando se agoten estos dentro del cuerpo, el cuerpo empieza a consumir la grasa y por eso es de que empieza a bajar la panza, empieza pues a formarse un poco, a tomar una figura al cuerpo. Entonces pues es un tip por ahí. Estos también tienen una forma de reserva energética. En el caso de las verduras o en el caso de las frutas, bueno, mejor dicho, de algunos alimentos, en el caso del vegetal se almacena como almidón, ¿sí? Y en el caso de los seres, pues, o de los animales, todo lo que es carbohidratos se almacena como glucógeno, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes comen una carne asada, las personas dicen, es que yo no estoy comiendo dulce, la gente piensa que no está comiendo azúcar. Sin embargo, en la comida, en la carne asada que ustedes comen, en ella va a haber glucógeno, ¿sí? Este glucógeno es azúcar. No se siente así, pero es azúcar. Entonces la gente pues igual engorda, ¿sí? Y no solo la carne no solamente tiene glucógeno, sino también tiene grasa, colesterol, y eso al final hace que la gente suba mucho de peso. Pues, pero es un ejemplo. Eh, ok, también tiene una función estructural que va a estar formando la pared celular de células vegetales. En el caso de la célula vegetal, como ya vimos, ¿va? Esta célula va a estar formada de celulosa o la pared. Eh, Creo que aquí tengo una imagen de una célula. Va, aquí no se mira bien, pero supónganse que esta es una célula vegetal. La célula vegetal va a tener una pared y esta pared va a estar formada de celulosa. En el caso de algunos alimentos, en el caso de algunas semillas, cuando ustedes compran, a veces las semillas vienen con un montón de cáscara, ¿sí? Y esta cáscara va a estar formada de celulosa. Y todo lo que es, ¿cómo se llama esta cosa? Integral, todo lo que es integral va a estar formado de celulosa, ¿sí? Incluso hay suplementos que están hechos para que una persona no tenga tanta hambre. Estos suplementos van a estar formados por celulosa. La celulosa es una especie de carbohidrato que el cuerpo humano no puede utilizar. Entonces pasa que cuando el cuerpo humano consume esto, no tienen enzimas, no tenemos la capacidad de eliminar o utilizar este tipo de carbohidrato.
Entonces la persona cuando come celulosa, cuando come cosas integrales, la persona se alimenta, ¿sí? Sin embargo, estos alimentos no se absorben. Entonces se van por las heces y la persona al final no engorda tanto o no recibe tantos carbohidratos como se requiere. Entonces es bueno para bajar de peso. O se recomienda para gente que tiene tipos de diabetes y así, ¿sí? Que no coma tanta azúcar. Em, bueno, ¿qué más podemos mencionar acá? Bueno, cada tipo de alimento tiene un tipo de azúcar o un tipo de carbohidrato. Y aquí vamos a ver cómo se clasifica, ¿sí? Tenemos, bueno, la clasificación. Estos se clasifican de acuerdo al número de carbonos que tienen, ¿sí? Tenemos los que son, bueno, al número de carbonos y también a la cantidad de unidades que tenemos. Se clasifican los monosacáridos, ¿sí? Cuando están solitos, ¿sí? Aquí tenemos esto que está acá, es una cadenita de glucosas. Aquí tenemos una molécula de glucosa. Aquí tenemos otra. Y todas estas están unidas por enlace tipo alfa. Aquí vamos a ver. Sin embargo, esto no es como que importante que lo sepan ahorita. Esto lo van a ver más en química. Solo tienen que saber que aquí tenemos una glucosa. Y de acuerdo a cuántos carbonos tiene, así se va a llamar. En este caso tenemos 6. ¿Sí? Aquí cada puntito de estos de acá es un carbón. Aquí tenemos 6 carbonos. Entonces esta se clasifica como una hexosa. También tenemos pentosas. Una pentosa puede ser en el caso del ADN o ARN, cuando dicen ácido desoxirribonucleico. Significa que el ADN tiene una ribosa, ¿sí? Que es una de estas, un azúcar, ajá. Pero en vez de tener 6 tiene 5, ¿sí? Ese es un tipo de monosacárido, sería pentosa, ¿sí? Triosa también lo van a ver cuando vean lo que es glucólisis. En la glucólisis una glucosa entra y se parte, ¿sí? Entonces forma dos triosas, ¿sí? De acuerdo, si tiene 3 carbonos se va a llamar triosa, 4 tetrosa, 5 pentosa y 6 hexosa, ¿sí? Cuando son monosacáridos, cuando solamente es una molécula. Cuando ya las moléculas se unen independientemente de qué tipo de monosacárido sea, van a formar oligosacáridos, ¿sí? Bueno, voy a volverlo a decir porque no sé si les quedó muy claro. Ok, se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Lo más básico, cuando solamente mono, ¿sí? Una molécula. Entonces, la molécula de carbohidratos se clasifica como triosa, tetrosa, pentosa y hexosa, ¿sí? La más común son las hexosas y pentosas. Estas son las más importantes, ¿sí? Ok, cuando estas pentosas, hexosas, triosas se unen, ¿sí? Cuando se van uniendo, pueden ser distintos tipos incluso. En este caso, aquí tenemos una cadena, ¿sí? Esta cadenita se van uniendo por enlaces. Y estos enlaces se van a llamar enlaces glucosídicos. Eso también es importante. El tipo de enlace que tienen los carbohidratos se van a llamar enlace glucosídico. Y, y aquí van a formar oligosacáridos cuando tienen más o menos de 13 a 20 moléculas, ¿sí? Aquí puede ser una glucosa. Una glucosa también puede ser, por ejemplo, triosas, tetrosas, no sé. Pero específicamente en este caso van a ser glucosas, ¿sí? Se van uniendo y van a formar un polímero, ¿sí? Polimerizándose. Y esos ya se van a llamar oligosacáridos. En el caso de que ya sean más de 20 o lleguen a ser una gran cantidad, se van a llamar polisacáridos, que ya son polímeros formados por muchos oligosacáridos. Aquí tenemos pues un ejemplo. Esto de acá es una molécula, o bueno, una macromolécula que se conoce como almidón, o también puede ser quizá glucógeno. Así es el glucógeno y el almidón. Son un montón de moléculas de glucosa que se unen mediante enlaces glucosídicos para formar una molécula mucho más grande. Y esta molécula es más compactada y puede almacenarse, ¿sí? Entonces, esto es como de lo más pequeño a lo más grande, ¿sí? Monosacárido, una molécula. Se cuentan dependiendo del número de carbonos que tenga.
Eso es una pregunta incluso de examen, ¿sí? Triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. Y dependiendo también de la posición que tengan estos, se pueden clasificar en cetosas o aldosas. Pero eso ya quizás es un poco más específico y lo van a ver también en química. A ver, oligosacáridos, ¿sí? Van formando polímeros. Y polisacáridos ya son más de 20, ¿sí? Cuando ya están formando una estructura muy grande. En este caso, almidón o glucógeno. Aquí. También tenemos los disacáridos, ¿sí? Estos no son monosacáridos, porque monosacáridos, uno. Oligosacáridos ya son varios, es una cadenita. Polisacáridos, un montón. En este caso tenemos los disacáridos. Estos son únicamente es por la unión de dos moléculas, ¿sí? En este caso tenemos la maltosa. Eso también se la pueden preguntar en un examen, ¿sí? Esto si tienen por ahí para apuntar, apúntenlo, porque si se los pueden preguntar ahí. Por ejemplo, la sacarosa es la unión de glucosa más fructosa, o glucosa y glucosa. Y ustedes tienen que saber eh, qué tipo es, ¿sí? En este caso tenemos la maltosa. La maltosa es glucosa y glucosa. Cuando solamente se une glucosa con glucosa, va a formar una maltosa. Lactosa. La lactosa es la unión de una galactosa con una glucosa, ¿sí? Se unen y van a formar este tipo de enlace. Todos son enlaces glucosídicos, que no se les olvide. Ok, la sacarosa es la unión de una glucosa con una fructosa. Aquí está, ¿sí? Esos son como que los más importantes. Aquí tenemos la celobiosa. Esta sí no, creo que nunca la vimos. Pero igual, aquí está por si la quieren ver. Y esta, la única diferencia que tiene entre esta, la maltosa y la celobiosa, es el tipo de enlace, ¿sí? Aquí miren, aquí está como para abajo, en forma como de cuadrado. Y aquí está como cruzado. Esa es la única diferencia, ¿sí? Continuando aquí. Bueno, ¿alguna pregunta con los carbohidratos? Si no, igual al final me dicen, me avisan y ahí lo vemos. Eh, ok, vamos a ver los lípidos, ¿sí? Los lípidos, vamos a ver sus características. Son compuestos ternarios, ¿sí? Ternarios, ¿por qué? Porque van a estar formados por tres tipos de átomos, ¿sí? Carbono, hidrógeno y oxígeno también, igual que los carbohidratos. Estos son insolubles en agua y algunos son anfipáticos. ¿Qué significa anfipáticos? Anfipático es una característica que tienen los lípidos o específicamente los fosfolípidos, que estos tienen una capacidad de ser polares, o sea, se llevan bien con el agua, son hidrofílicos y tienen una parte que es no polar, una parte que también, o bueno, que es como eh, que no le gusta hidrofóbica se llama, que no le gusta el agua, ¿sí? Entonces eso significa anfipáticos. Pero generalmente los más simples van a ser insolubles en agua. También tenemos los insolubles en compuestos polares. Bueno, estos vienen siendo lo mismo. Todo lo que es agua, el agua es polar. Entonces tampoco es soluble en alcohol, por ejemplo. Ok, estos van a formar hormonas específicamente. También tienen función estructural. Y es importante conocer que estos no forman polímeros. ¿Sí? Los lípidos no van a formar polímeros. En el caso de los carbohidratos van a formar lo que es almidón, van a formar glucógeno. En cambio, ellos no van a formar polímeros, van a formar moléculas, ¿sí? Moléculas que no van a ser tan grandes como los carbohidratos. En este caso, los lípidos se almacenan de forma de triglicéridos. Eso es importante que lo sepan. Funciones. Tienen una función energética, ¿sí? Estos tienen 9.5 kilocalorías por gramo. Estos, si se acuerdan, en los carbohidratos, estos dan mucha más energía que los carbohidratos. Sin embargo, esto no significa que tengamos que consumir más lípidos que carbohidratos. ¿Por qué? Porque estos, a pesar de que dan más energía, es mucho más difícil que estos se metabolicen. Es mucho más difícil que el cuerpo humano descomponga una molécula de grasa
que una molécula de azúcar, ¿sí? Por así decirlo. Es mucho más difícil que el cuerpo pues lo utilice o es mucho más tardado. Por eso es de que la fuente de energía principal son los carbohidratos. También se reserva, bueno, se tiene una forma de almacenar energía que son los triglicéridos y finalmente tiene una función estructural que van a formar fosfolípidos en la membrana, por ejemplo. Van a formar, por ejemplo, todo lo que es membranas, todo lo que está rodeando los organelos va a ser por lípidos, ¿sí? Tenemos lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos en todos los seres vivos. No existe ninguna célula que no tenga grasa, que no tenga lípidos, ¿sí? Eso solo para que estén bien seguros. Continuando acá. Ok, ¿cómo se clasifican los lípidos? Los lípidos se clasifican de acuerdo a su complejidad o de acuerdo a su forma. En el caso tenemos dos, ¿sí? Los lípidos simples, que son los ácidos grasos y glicerol. Aquí tenemos uno, ¿sí? Tenemos aquí, este es un glicerol, que es un alcohol. Aquí tiene una cabecita, esta es la cabecita que es polar. Aquí también tenemos otra cabecita polar, otra acá. Y esto que miran aquí, en forma así como de pirámides, se llaman la cadena de ácidos grasos. En este caso tenemos aquí tres, ¿sí? Uno, dos y tres. No necesariamente todos son iguales, porque los ácidos grasos se nombran dependiendo de qué tan largos son. Ustedes no sé si han visto, por ejemplo, en las leches de bebé, en las leches estas de... eh, ¿cómo se llaman estas leches? La que les dan a los recién nacidos. Hay unas de vitamina, no sé qué, vitamina, y les dicen con DHA, dicen los anuncios. Y eso pues tienen un nombre. Y dependiendo de qué tan grandes son las cadenas, así se van a llamar estos ácidos grasos. Por ejemplo, tenemos el ácido araquidónico, ácido eh, que es docosahexanoico. Hay un montón de nombres así. Entonces, dependiendo de qué tan largo sea, así se clasifican. Pero lo más simple es un ácido graso y un glicerol. Así es como se van a clasificar en su forma mucho más básica. También, estos pueden ser saturados o insaturados. Insaturados significa que ellos tienen doble enlace, ¿sí? Aquí miren, aquí hay una rayita. Cuando vean un ácido graso así, que tenga rayitas, significa que estos van a ser insaturados, o sea, son ácidos grasos buenos. Por eso todo lo que es saturado, todo lo que son las grasas saturadas, nos hacen mal. ¿Por qué? Porque esas son mucho más difíciles de eliminar del cuerpo. Porque en este caso, aquí tenemos un montón de enlaces. Todo lo que tiene enlaces se puede utilizar, se puede romper, puedo colocar otra molécula por acá y utilizarlo. En cambio, en el caso de los que tienen doble enlace, los que solamente tienen un enlace, aquí miren como el primero de acá, este de acá solamente tiene así como un enlace entre cada carbono y carbono. Entonces eso significa de que estos son mucho más difíciles de eliminar del cuerpo, ¿sí? En el caso de lo que es saturado, todo lo que es saturado, pues puede ser por ejemplo lo que es la mantequilla o puede ser quizá la margarina, así alimentos que son bien grasosos, ¿sí? Que literal ustedes pueden meterlo al agua y en el agua no se deshace porque está súper saturado. En el caso de lo insaturado, los insaturados podemos encontrar los aceites, ¿sí? Todo lo que se utiliza para cocinar, los aceites vegetales, aceites de cocina, todo eso al final es bueno, ¿sí? Sí, o sea, sí es grasa, sin embargo, los seres humanos necesitamos lípidos, pero lípidos buenos, ¿sí? Todo lo que es, en el caso de ácidos grasos, se pueden utilizar incluso cuando una persona necesita energía, o los músculos, incluso los músculos utilizan una gran cantidad de grasa. Entonces, pues es importante. Ok, ahora tenemos los lípidos complejos. Los lípidos complejos pueden poseer ácidos grasos, glicerol, aminoalcoholes o esfingosina. Estos van a formar lo que es la esfingomielina, los fosfolípidos, glucolípidos, también se llaman cerebrósidos. Son un tipo de lípidos o un tipo de grasa específica
que se va a utilizar en una parte específica del cuerpo. Por ejemplo, la esfingomielina es un tipo de lípido, es un tipo de grasa que tiene esfingosina y también tiene, pues puede ser colina o ¿qué? O serina, y estas van a formar algunas cosas específicas o estructuras específicas en el sistema nervioso, ¿sí? Los fosfolípidos, estos los van a escuchar mucho, y los fosfolípidos los van a encontrar en las membranas, todo lo que es la membrana plasmática, ¿sí? Por eso es de que la membrana es muy permeable, o es semipermeable, por así decirlo. Deja pasar ciertas sustancias dentro de la célula y mantiene otras afuera. También tenemos los glucolípidos. Los glucolípidos pueden servir como reconocimiento, ¿sí? Pueden estar en la membrana y pueden cumplir una función específica dependiendo de qué es lo que se necesita. También pueden estar formando, bueno, hay un montón de tipos, pero eso es como lo básico, ¿sí? Y ahora tenemos otro tipo. Tenemos los lípidos simples y los complejos. Y finalmente tenemos los esteroides. Estos son los más fáciles de reconocer. ¿Por qué? Porque van a tener una estructura así. Van a tener 4 anillos y van a tener un montón de ramitas, ¿sí? Esta es una estructura del colesterol. También se le llama como un núcleo esteroide y tiene un nombre, se llama ciclopentano perhidrofenatreno. Así se llama esto, ¿sí? Estas van a formar hormonas, van a formar colesterol, ácidos biliares. Estos ácidos se van a necesitar para lo que es la digestión. Este colesterol va a estar formando estructura en la célula. Las hormonas van a servir para comunicación. La vitamina D también, la vitamina D va a funcionar mucho pues para lo que es el metabolismo del calcio en el cuerpo. Hay un montón de funciones, ¿sí? Por eso es importante de que todos consumamos de todo. Cuando veamos también ahorita más adelante proteínas, vamos a ver por qué es importante también consumir carne. Porque no la gente que literal tiene dietas muy estrictas que yo no como carne, pues también al final les afecta. Entonces, médicamente pues tenemos que consumir de todo. Ok, esto también se los preguntan en lo que es, ¿cómo se llama? En química, pero en biología quizás se los pueden preguntar acá. Ok, ¿cómo sabemos que unos ácidos grasos o un lípido es saponificable o no saponificable? ¿Qué significa saponificable? Saponificable significa que puede producir jabón. Y lo que es no saponificable significa que no, ¿sí? No produce jabón. O no produce esa especie de burbujas cuando lo frotamos. Algunos lípidos se utilizan para formar jabones. Puede ser la grasa de cerdo, ¿sí? La grasa de cerdo a veces la utilizan para formar jabones. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, no sé si alguna vez escucharon, pero cuentan de que los alemanes hacían jabones con los judíos. Y realmente es cierto, se puede hacer jabón de grasa humana. Pero ¿cómo sabemos cuándo una grasa se puede utilizar para formar jabón y cuándo no? Se sabe que un lípido o un ácido es saponificable cuando tenemos ácidos grasos, ¿sí? Aquí, los simples tenemos ácidos grasos y glicerol. Puede formar jabón, ¿sí? Los simples. Los complejos también tienen ácidos grasos. También pueden formar jabón. En el caso de lo que es colesterol, hormonas, ácidos biliares, esteroides, todos los esteroides no pueden formar jabón porque no tienen estas cadenitas, ¿sí? No tienen ácidos grasos, que están formadas básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Ok, si no hay ningún tipo de preguntas, voy a continuar. Ok, ahora vamos a ver las proteínas. En el caso de las proteínas, vamos a tener distintos tipos de átomos que van a estar formándolos. Estos van a ser compuestos cuaternarios, formados por lo que es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Pero también puede tener lo que es fósforo o azufre, dependiendo de qué tipo de aminoácido sea. La unidad de las proteínas se va a conocer como aminoácido, ¿sí? Esta es la unidad básica de todas las proteínas. Y van a formar polímeros y su monómero, bueno, este ya lo dije, es el aminoácido.
y forman enlaces peptídicos, ¿sí? En este caso tienen funciones como la función energética, ¿sí? Eso es lo último que se consume. Una persona que sufra, bueno, que esté en inanición, en el caso de los niños, que ustedes vean un niño pobre o un niño aquí en Guatemala que tenga desnutrición, estos niños principalmente, ¿qué es lo que está pasando acá? El niño no come y necesita azúcar, el niño necesita carbohidratos, ¿sí? Todo lo que viene siendo, pues, almidón o glucógeno. El niño necesita eso. Pero ¿qué pasa cuando el niño no lo consume? El niño empieza a utilizar la grasa que tiene. Sí, es como que al principio yo empiezo a hacer ejercicio, ¿sí? Entonces bajo mucho de peso. Lo mismo, algo así le pasa al niño. El niño empieza a bajar mucho de peso porque se empieza a consumir todo lo que es la grasa, ¿sí? Ya el niño ya no tiene pancita, el niño pues se pone muy delgado. Y finalmente, si el niño no consume alimentos, no consume ni grasas, no consume ni carbohidratos, el niño va a empezar a comerse a sí mismo, ¿sí? Biológicamente la persona empieza a consumir lo que son las proteínas. Por eso el cuerpo humano pues empieza a adelgazar mucho. Los brazos se le ponen muy delgados. ¿Por qué? Porque casi solo va a ser hueso. Porque las proteínas que están en sus bracitos, en sus piernitas, se van a empezar a consumir, se van a empezar a catabolizar para dar energía y permanecer vivos, ¿sí? Esa es como la función que va a hacer el cuerpo. Bueno, eso es lo último que se consume. Eso es importante que lo sepan quizá, que lo primero que se consume, carbohidratos. Lo segundo, si se acaban los carbohidratos, son las grasas. Y finalmente, si ya no tenemos grasas, se consumen las proteínas. Eso ya es lo último, ¿sí? Ok, ahora pues, también funcionan las proteínas para la contracción muscular. En mi canal, que tengo yo un canal de YouTube, si quieren pueden ver lo que es músculos. Ahí está un video que explico lo que es la contracción muscular. Explico los tipos de músculo que hay y explico también cómo es este mecanismo de actina y miocina, por si lo quieren ver ahí. Pero aquí solo es importante pues que sepan que sirve para la contracción muscular. También tenemos una función estructural que van a formar el colágeno, ¿sí? Todo lo que es colágeno, lo que es elastina, pues ustedes lo van a formar. Y de hecho, si ustedes tocan su piel, si ustedes se miran, ustedes que son jóvenes casi no tienen ningún tipo de arruga, ¿sí? No tenemos ningún tipo de arruga. Y eso pasa porque tenemos una gran cantidad de colágeno en los tejidos, ¿sí? ¿Y qué pasa si una persona pierde el colágeno? Una persona cuando envejece, por una u otra razón, deja de producir cierto tipo de proteínas. Deja de producir lo que viene siendo colágeno, deja de producir pues elastina, que son proteínas específicas del tejido, y pasa que la persona se empieza a arrugar. ¿Por qué? Porque la persona, su piel se pone mucho más dura, mucho menos elástica. Entonces se empieza a formar estrías, se empiezan a formar pues estas como marcas en la piel también. Y eso pues lo pueden observar ustedes, quizás si tienen a sus abuelitos por ahí. Ellos tienen menos colágeno, ¿sí? Eh, por eso la gente pues, grande que se cuida mucho, se echa a veces una cremita que tiene colágeno, se echan, y eso básicamente son proteínas, ¿sí? Que les ayuda. Ok, también las proteínas tienen función inmunológica, y estos son los anticuerpos. Ahora bien, con lo del COVID, ustedes en este año han escuchado mucho del COVID, y hay gente, no sé si han visto por ahí, que está pidiendo, por ejemplo, plasma. La gente pide plasma. Dice, estoy buscando plasma tipo no sé qué, de una persona que haya tenido COVID, porque tengo un familiar que ahorita está teniendo COVID y el plasma que la gente le done puede ayudar a la persona. ¿Y qué pasa ahí? Que en el plasma es la porción no celular de la sangre. Básicamente es como la agüita. Si ustedes han visto plasma, es como tiene un color como tipo amarillo. Ese es el plasma. Y en el plasma de la sangre tenemos un montón de anticuerpos. Los anticuerpos, a grosso modo, por decirlo así, es como que si fueran blancos, ¿sí? Son una especie de proteínas muy pequeñas que se unen específicamente a un tipo de membrana, ¿sí? En el caso del coronavirus, el coronavirus tiene una membrana
Y estas proteínas salen y básicamente cuando están en la sangre se unen al virus, ¿sí? Entonces, después a las células inmunitarias del cuerpo humano, todo lo que son los linfocitos, los glóbulos blancos, neutrófilos, todos ellos los que están encargados de la destrucción de sustancias ajenas al cuerpo van a ver al coronavirus y lo van a reconocer gracias a los anticuerpos. Entonces tienen esa función también. Y bueno, también tenemos la función hormonal, ¿sí? No solamente los lípidos producen hormonas. Las proteínas también tienen la capacidad de funcionar como si fueran hormonas y biocatalizadores. Los biocatalizadores son las enzimas. Estas son muy importantes, las vamos a ver quizá. Bueno, tengo una presentación ahí por si la quieren ver tal vez. Vamos a hacer una clase de ello también. Muy sencillo. Y bueno, también tenemos la función de receptor y transportador. En el cuerpo humano también, en la célula, bueno, en la membrana, aquí no tengo una. En la membrana vamos a tener un montón de proteínas, un montón de proteínas incrustadas acá. Y esas proteínas van a tener la función de lo que es el transporte o receptores. Van a funcionar como recibiendo señales del espacio, bueno, del espacio extracelular, todo lo que está fuera de la célula, y lo va a utilizar para, pues, hacer una función específica, ¿sí? Ok, ahora aquí tenemos un tipo de clasificación de los aminoácidos. Quizá no sea muy importante que se los aprendan todos, pero sí es bueno que sepan más o menos cómo están, ¿sí? Se clasifican en polares, no polares, en los ácidos y los básicos. Los polares son los que tienen un grupo, que tienen un grupo R, que contienen un OH. Un OH, un tiol o una amida. Por ejemplo, la tirosina. Tenemos 22 tipos de aminoácidos y cada uno se clasifica en uno de estos tipos, ¿sí? Y aquí tenemos la estructura básica de un aminoácido, ¿sí? Un aminoácido se une con otro con un enlace peptídico, pero aquí tenemos solamente una unidad. Tenemos un carbono central, aquí tenemos un carbono central, ¿sí? Este carbono va a estar, pues, unido a cuatro, bueno, va a tener cuatro enlaces. Un enlace, este se llama como carbono alfa, carbono alfa se llama este. Ok, aquí tenemos una amina, ¿sí? Por eso es aminoácido, ¿sí? Tenemos acá, pues su parte, que es su enlace carboxilo, ¿sí? Aquí tenemos un grupo carboxilo. Y aquí tenemos el grupo R. Siempre vamos a tener un H, ¿sí? Unido al centro, al carbono alfa. Y esta parte de acá, aquí tenemos esto es lo que le va a dar como el nombre, ¿sí? Todos los aminoácidos tienen una amina, un grupo carboxilo, y tienen aquí específicamente lo que se conoce como el grupo R. Por eso aquí menciona el grupo R. El grupo R es el que le va a dar su característica o su especificidad al aminoácido. Va a hacer que el aminoácido tenga un nombre, dependiendo de qué tenga acá. Por ejemplo, si tiene aquí pues un grupo aromático, se puede llamar, por ejemplo, que puede ser, bueno, no se me ocurre aquí, glucosamida, quizá. O, bueno, hay un montón de nombres. Ahorita mismo no se me ocurre ninguno. Pero aquí puede ser, por ejemplo, treonina, valina, puede ser serina. ¿Qué más? Treonina. Hay un montón de tipos, ¿verdad? Eh, entonces, dependiendo de qué es lo que tengan aquí en el grupo R, así se van a llamar. También tenemos los no polares. Los no polares o los apolares. Estos no van a poseer OH, O, N o S en su estructura. Por ejemplo, la glicina o la alanina. En el caso de estos, los que tienen OH o tiol, que es un tipo de alcohol, estos son solubles en agua. Si ustedes lo colocan en un vaso de agua, se va a disolver. En este caso, estos no son solubles, ¿sí? Estos no se llevan bien con el agua. Si ustedes lo colocan, se va a separar. Es como cuando colocan una gota de aceite en un vaso de agua. No se van a unir. Tenemos los que son ácidos, que es cuando su carga es negativa. Por ejemplo, el ácido aspartico
o el ácido glutámico. También tenemos los básicos que son de carga positiva, ¿sí? Son ejemplos. Y bueno, tenemos péptidos de importancia biológica. Tenemos la vasopresina, la oxitocina y el glutatión. Ok, ¿para qué sirven estos? La vasopresina se conoce como la hormona antidiurética, o es la hormona que se encarga de que una persona pues no orine o no se deshidrate con facilidad. Todos producimos una cantidad de esto, ¿sí? A veces pasa que una persona no consume agua. Cuando una persona no consume tanta agua o no le gusta el agua, tiene este valor aumentado. Y es porque básicamente el agua, la poca agua que entre al cuerpo va a concentrarse. Por eso, porque todas las personas orinan todos los días, la persona tiene que orinar mínimo 500 ml de orina. Pero con esta hormona la podemos concentrar la orina. Porque ¿qué pasa si no tenemos esta hormona? Este péptido, mejor dicho. Pasa que la persona se deshidrata. Porque la persona empieza a orinar, a orinar, a orinar con mucha frecuencia. Y básicamente aumenta mucho, por así decirlo, la osmolaridad de la sangre. Y el cuerpo pues empieza a tener un montón de problemas. Y no, realmente no es bueno que una persona esté deshidratada, ¿sí? Eso es como así a grosso modo. También tenemos la oxitocina. La oxitocina es una hormona producida por lo que es el hipotálamo. Esta oxitocina va a servir para cierto tipo de cosas. En el caso de la mujer, la oxitocina sirve para producir leche, ¿sí? La oxitocina va a hacer que a las mujeres les crezcan las mamas y va a producir que estas mamas produzcan leche cuando están en el momento del embarazo, ¿sí? Bueno, después del embarazo. Esta oxitocina al mismo tiempo también pues es capaz de dilatar lo que viene siendo pues el cuello del útero durante el nacimiento. Durante un montón de procesos pasa que cuando el bebé ya está pues en el cuello del útero y empieza a empujar ya a los 9 meses, este cuello se dilata. Entonces la oxitocina ayuda para que el cuello del útero se dilate y al mismo tiempo que la mujer no sienta tanto dolor. Es como una especie como de hormona que ayuda al parto y a la mujer cuando está en sus días, bueno, en su periodo así como de fertilidad. Y finalmente tenemos el glutatión. El glutatión es una hormona, bueno, es una proteína, mejor dicho, que básicamente es importante para lo que es la detoxificación. El glutatión va a ayudar al cuerpo humano y específicamente a los glóbulos rojos para la detoxificación. Y si no tuviéramos glutatión, tendríamos anemia, porque los glóbulos rojos producen por su metabolismo un montón de oxígenos que son reactivos. Y estos oxígenos pueden destruir las células, ¿sí? Entonces es importante que tengamos glutatión, porque este glutatión se encarga de detoxificar, disculpen, y básicamente ayuda al cuerpo. Eso es como lo importante aquí. Ahora pues ya vamos a terminar acá. ¿Cómo se clasifican las proteínas? Las proteínas se clasifican dependiendo de las secuencias, bueno, dependiendo de qué tan eh, organizados estén sus aminoácidos, ¿sí? Y dependiendo de qué tipo de secuencia tenga, así se va a llamar la proteína, ¿sí? No es lo mismo que tengamos una proteína así, con una valina acá, que con una arginina. Son tipos de aminoácidos. Incluso hay un montón de efectos que se producen por esto. Hay gente que tiene, ¿cómo se llama esto? Pues algún tipo de anemia, algún tipo de problemas. En el caso del albinismo, ese es uno muy sencillo. En el albinismo pasa de que la persona no tiene tirosina. La tirosina no se puede convertir a, a una hormona específica que codifica para lo que es la melanina. Entonces la melanina no es como útil. Entonces la persona tiene una piel muy blanca, tiene un pelo pues muy decolorado, porque no tienen melanina. Incluso los ojos tienen problemas de visión. Por esto mismo, ¿sí? Por eso es importante pues que las proteínas estén bien codificadas.
Ok, la estructura primaria, únicamente una cadenita de aminoácidos, unidos por enlace peptídico, ¿sí? No importa pues el orden, solamente que ustedes sepan que tienen aminoácidos, ¿sí? Aquí uno, 2, 3, no importa. Ok, la secundaria. En esta, la secundaria, la proteína empieza a enrollarse sobre sí. Va formando, bueno, en este caso ya tenemos puentes de hidrógeno que van a estar formados entre H y H, ¿sí? Van a formar estructuras como se conoce como la lámina plegada beta y la hélice alfa. Aquí tenemos la lámina plegada beta, ¿sí? Van a estar formadas así como si fuera una pared, ¿sí? Ese es un ejemplo. Y aquí tenemos la terciaria. La terciaria es cuando una proteína adquiere una forma globular debido a la adquisición de puentes de sulfuro formados por azufre. Entonces, eso también es importante que lo sepan. ¿En qué estructura de la proteína, bueno, en qué estructura las proteínas ya tienen, eh, pueden ser puentes de sulfuro? Puede ser una pregunta, entonces ustedes ya saben que en la estructura terciaria tienen puentes de disulfuro. Entonces, pues van a estar formando así como estas estructuras así, ¿sí? En este caso, la proteína ya es activa, ¿sí? Esta ya puede desempeñar cierto tipo de funciones pues un poco más específicas. Ok, y finalmente tenemos la estructura cuaternaria. Esta estructura es por la unión de dos o más proteínas con todas las estructuras anteriores. Entonces pueden ser dos proteínas con estructura terciaria que se unen, ¿sí? Formando esto. En este caso aquí, pues podemos decir que cada color que tenemos acá es una proteína. Pues aquí hay una, dos, tres y cuatro, ¿sí? Por ejemplo. En el caso de la hemoglobina, esta está formada por cuatro cadenas, ¿sí? Es un ejemplo de proteínas. Y es importante que sepan, finalmente, que incluso que ustedes quieran eliminar una proteína, cuando una proteína se desnaturaliza, esto es una cosa que les pueden preguntar, siempre se los preguntan en primer año, ¿qué pasa cuando una proteína se desnaturaliza? Porque estas proteínas pueden ser afectadas por distintos tipos de factores. Puede ser, por ejemplo, que haya mucho calor. Cuando hay mucho calor, una proteína pierde su capacidad de funcionar, ¿sí? O incluso puede ser dependiendo de qué tan ácido está su medio. Cuando tienen un pH, un potencial de hidrógeno, o es muy básico o muy ácido, estas proteínas se separan, ¿sí? Por ejemplo, aquí, en la estructura terciaria, ¿qué pasa si le agregáramos, supónganse, mucho calor? Pasa que cuando aumenta mucho su calor, puede que esta estructura se vuelva inestable. Entonces se separa, ¿sí? Y después pasa a ser estructura secundaria y la estructura secundaria se vuelve a romper y finalmente queda la estructura primaria. Entonces, si ustedes les preguntan en un examen, ¿qué pasa cuando una proteína se desnaturaliza? Porque así se llama, desnaturalización. Puede ser por calor, ¿por qué? Por pH, puede ser por el tipo de ¿qué? De sustancia en la que está inmersa. Pues, ¿qué pasa cuando se destruye? Básicamente solo va a quedar en su estructura primaria. Esto es lo más básico. Nunca va a perder estos enlaces, los enlaces peptídicos. Y ahí estamos. Eso es como todo por esta clase. Y finalmente también tenemos lo que viene siendo el ADN y ARN, pero creo que se quedaría mejor para verlo en la siguiente clase, porque esto sí del ADN y ARN es mucho. Es muy importante todas las características que tiene un montón de variedades, un montón de formas de nombrar. Entonces, pues creo que es más conveniente verlo aparte porque imagino que ya están un poco cansados de esta clase. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Alguna, creo que todas son chicas las que están acá. De mi parte quedó claro. Gracias. Ok, De aquí todo bien también, gracias. bueno. ¿Qué dice, qué dice Ana? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Y Daniela? ¿Todos bien?
Bueno, si todos están bien, igual voy a subir esta clase, se las voy a... Bueno, no sé si subirla a YouTube igual, creo que la voy a subir a Drive y les voy a pasar el enlace al mismo grupo por si lo quieren ver, ¿sí? Y la siguiente clase sería el lunes 28. Vamos a ver un poco no sé si quieren así, si les parece el lunes química y miércoles biología. Si no, pues me dicen. Igual no sé si tienen algo que hacer estos días. Igual las fechas así como el 30, 31 quizá no vamos a tomarlas pues porque todos estamos así un poco desordenados viendo aquí, viendo allá, entonces no creo. Ok, no te preocupes. Igual, pues ahí estoy siempre, por si me quieren contactar. Creo que ya no me presenté, disculpen. Se me fue la onda. Es que yo doy clases, bueno, siempre he dado clases en cursos preuniversitarios y en este caso en presegundo también. Entonces, sí, ahorita no sé por qué me acostumbré o pensé que ya me conocían, disculpen. No sé por qué ya estaba mentalizado como que no era la primera clase, pero sí. Mi nombre es Carlos, espero que les haya gustado la clase y cualquier cosa, cualquier duda, me escriben y igual les voy a estar pasando documentos. Y tengo un documento del 2018 cuando yo ingresé que me ayudó un poquito, entonces también se los voy a mandar para que estudien un poquito ahí. Y ánimos ahí con todo, les deseo lo mejor. Muchas gracias. Gracias, lo agradecemos mucho. Ok. Otra cosa, si tienen algún amigo que quiera entrar, ahí le avisan, ¿sí? No hay ningún problema. Lo meten al grupo y pues recibe la clase. Y ya, solamente eso. No, Ok. gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Bye.